Supercrack Estrella presenta. Misterioso zumbido en Fort Greene que vuelve locos a algunos residentes. Nueva York. Nadie parece saber qué ha estado causando un extraño zumbido en Brooklyn. El misterioso sonido que emana de partes de Fort Greene ha vuelto locos a algunos vecinos, informó el jueves Kevin Rincón de CBS 2. Es profundamente molesto, dijo una mujer. Suena como si alguien pusiera su dedo en un vaso de vidrio y lo pasara por la parte superior del vaso. Suena muy parecido a una resonancia armónica, como si pudieras imaginar a alguien frotando la parte superior de una copa de cristal o un diapasón, dijo Mo Hussain. Hussain tomó un video caminando a casa una noche. Dijo que ha notado el sonido durante más de un año. Lo comparó con una especie de invasión alienígena. Mientras caminas, incluso en medio de la noche, escuchas este zumbido de fondo y te preguntas qué podría ser, dijo Hussain. ¿Sabes? Pensé en eso, y solo aterrizan en medio de la noche, dijo Adrina Banks. Banks cree que está relacionado con la construcción, pero admitió que podría ser cualquier cosa. Es solo este zumbido constante que no parece desaparecer y continúa durante horas, dijo Banks. Es tan penetrante que te mantiene despierto. Los vecinos han llamado al 311, pero dicen que el sonido se detiene cuando aparece el Departamento de Protección Ambiental. Tan pronto como piensas, está bien, ahora me he acostumbrado, ahora estoy listo para vivir mi vida con este ruido, luego desaparece. Jacob Baskin. El momento me hace creer que, a veces, de todos modos, me hace creer que hay algún tipo de equipo en funcionamiento y que intentan apagarlo y encenderlo de manera que no interrumpa a las personas, dijo Hussain. Algunos residentes recurrieron a los foros en línea para marcar cuando comienza y termina el ruido. Pero rastrearlo no es fácil. Al igual que las notas base, se dispersan con facilidad, pero son difíciles de identificar, y este sonido tiene esa cualidad que es realmente difícil de localizar, dijo un residente. A muchas personas en el vecindario les preocupa que el ruido pueda tener un mayor impacto psicológico. Esperan que hablar finalmente traiga paz y tranquilidad. Récord de alertas de ovnis en Nueva York durante la pandemia. Amenaza a la seguridad nacional. Durante la audiencia, los congresistas expresaron su temor de que estos fenómenos aéreos inexplicables puedan ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Antes de discutir qué es el silencio, es importante definir qué es el sonido y cómo se crea el sonido. El sonido se produce cuando un agente emite energía en forma de vibración, átomos moviéndose de un lado a otro rápidamente. Esta vibración obliga a un medio, como aire, líquido o sólido, alrededor del catalizador a vibrar, y el aire en movimiento transporta la energía emitida en todas las direcciones. El aire en movimiento es en realidad una secuencia de átomos que se aplastan en algunas áreas, compresión, y se estiran en otras áreas, rarefacción. Esta vibración produce un patrón definido llamado onda sonora, sónica. Cuanto más grande es la onda de sonido, lo que se denomina ondas de sonido de alta amplitud o alta intensidad, más fuerte es el sonido. Algo con mayor amplitud, también conocido como alta frecuencia, produce más ondas de energía por segundo que algo con menor amplitud. Esta es la razón por la cual las personas escuchan una diferencia en el tono entre los acordes musicales, el rango de la voz que va desde el soprano hasta el bajo, o la diferencia entre el sonido fundamental en comparación con los sonidos de tono más alto, como los armónicos y los sobretonos. La energía producida trabaja en conjunto para crear formas únicas en las ondas de sonido, lo que da como resultado lo que se percibe como diferentes tipos de sonido. Además, algunos sonidos se disipan más rápidamente que otros. A medida que los átomos dentro del aire pierden su capacidad de compresión y rarefacción, se crean diferentes sonidos. Considera la forma en que el sonido de una flauta muere rápidamente en comparación con el de una tecla de piano. Estas variaciones son marcadas diferencias entre las frecuencias y la amplitud de la onda sonora, medido así como decibelios, dB. El tira y afloja de la energía o las ondas es lo que la gente suele llamar vibración. Cuando hay una audiencia presente, como un ser humano, un animal o un dispositivo de entrada de audio, las vibraciones se convierten gradualmente en señales eléctricas, que luego se pueden interpretar en sonido. En un oído humano, la estructura en forma de embudo del canal auditivo externo, pabellón auditivo, recoge las ondas de sonido en el aire y hace que vibren en el tímpano. Luego, las vibraciones del sonido se mueven a través de una configuración intrincada de tres pequeños huesecillos, llamados martillo, yunque, y estribo, hacia el oído interno y la cóclea. Las vibraciones del sonido hacen que se mueva el líquido en la cóclea, lo que hace que las células ciliadas se doblen dentro del oído interno.
Las células ciliadas crean señales neuronales que son captadas por los nervios auditivos. Por lo tanto, el sonido se expresa de dos maneras diferentes. Una forma es un proceso físico que consiste en el movimiento de energía a través de un medio. El otro es un proceso fisiológico o psicológico que ocurre dentro del perceptor, que está influenciado por el proceso físico, que convierte la energía en experiencias sensoriales a menudo denominadas ruido, habla o música. Escucha el famoso deum, el aullido de los mares o las explosiones del cielo, inquietantes zumbidos o quejidos cuyo origen, a pesar de los esfuerzos, no ha podido ser identificado. Su nombre es deum, el zumbido. Los que lo han oído alguna vez, cerca del 2% de la población, lo describen como una especie de lamento, un sonido de baja frecuencia que lleva escuchándose, aleatoriamente, desde la pasada década de los 60 en territorios tan dispares como Nuevo México, Canadá, Escocia o Nueva Zelanda. Muchos lo describen como el ruido de un motor lejano, como el de un camión al ralentí. El sonido puede llegar a ser obsesivo y no desaparece ni poniéndose tapones en los oídos. Los estudios realizados revelan que suele apreciarse mejor en el interior de las casas que al aire libre, que se escucha más en zonas rurales que en grandes ciudades y que la mayor parte de las personas que lo han oído alguna vez son de mediana edad. Se ha especulado con la posibilidad de que se trate de un sonido psicológico, algo que solo está dentro de nuestras cabezas, pero quienes lo han padecido aseguran que se trata de algo muy real. La mayor parte de las fuentes más obvias, como el tráfico, industrias cercanas o incluso el zumbido de los cables de alta tensión, han sido descartados, lo cual ha dejado el campo libre a otras explicaciones menos ortodoxas, como profundos temblores de la tierra, ruidos marinos, incluso en tierra firme y lejos de la costa, y, como no, los consabidos extraterrestres. Uno de los estudios más recientes, llevado a cabo por el geólogo David Deming, de la Universidad de Nebraska, sugiere que DEUM podría ser consecuencia de transmisiones militares por radio en frecuencias muy bajas. Algunos animales pueden percibir esta clase de frecuencias y saber, por ejemplo, que va a haber un terremoto. Puede que algunos humanos también tengan esa capacidad. Más sobrecogedores, si cabe, son los sonidos de unas misteriosas explosiones que vienen del cielo y que no tienen un motivo aparente. Conocidas en inglés como esquicuaques, o terremotos del cielo, han sido escuchadas con claridad por miles de personas desde la India al Japón, y su origen sigue siendo un misterio sin resolver. Uno de los más espectaculares, grabado por un vecino de Budapest el 1 de noviembre de 2012, puede escucharse en este enlace. Los estudios llevados a cabo para identificar su origen muestran que suelen oírse sobre todo en ciudades costeras o próximas al agua. Un pequeño número de ellos ha podido ser relacionado con aeronaves militares rompiendo la barrera del sonido, pero se tienen testimonios desde el año 1824, mucho antes de que esa tecnología estuviera desarrollada. Entre las distintas explicaciones aventuradas por la ciencia, figuran enormes olas rompiendo contra las rocas, y se ha comprobado que, en ocasiones, algunas dunas de arena son capaces de producir extraños sonidos, incluso similares a los de una explosión. Otra posible opción sería el boom sónico de meteoros penetrando en la atmósfera, o incluso las ondas de choque provocadas por una eyección de masa coronal del Sol al encontrarse con el campo magnético terrestre. La erupción de volcanes lejanos, truenos redirigidos a las capas altas de la atmósfera o profundos movimientos de rocas en las profundidades terrestres completan el abanico de posibilidades. Puede que la respuesta consista en una mezcla de todos estos factores. O puede que no. Lo cierto es que no existe, aún, una explicación oficial. Sonidos de órganos, trompetas y siniestros ruidos metálicos. Alrededor de 2012, el año del esperado fin del mundo según los mayas, la red fue inundada de vídeos procedentes de todo el mundo en los que resonaban oscuros e inexplicables ruidos. Inmediatamente se empezó a hablar del sonido del apocalipsis. El fenómeno, que empezó a principios de milenio, no se detuvo y el último caso conocido se dio el mayo pasado en México. En 2015 la NASA trató de ofrecer una explicación plausible del fenómeno. Según la Agencia Espacial de Estados Unidos, se trataría de los ruidos de la Tierra, causados por el constante movimiento de la corteza terrestre. Por lo general, el oído humano no los puede percibir, salvo en ciertas zonas y en determinados momentos. La proliferación de infraestructuras y tecnologías capaces de crear ruido en baja frecuencia, infrasonidos y contaminación electromagnética, podría ser corresponsable del aumento de los casos.
Hace unos años tuvo un discreto eco la opinión del Dr. Elchin Khalilov, un geofísico de Azerbaiyán que explicó cómo estos sonidos procederían de los procesos energéticos que tienen lugar en el centro de la Tierra, capaces de modular el campo magnético del planeta y generar ondas de gravedad acústicas que se propagan desde el núcleo hasta la superficie. Lo que las personas escuchan es solo una pequeña fracción de la potencia real de estos sonidos. Entonces, ¿quiere esto decir que el pozo del anismo bíblico se está abriendo? El mal es un problema para todos. No solamente para los no creyentes, que no pueden entender por qué hay tanto mal en el mundo si el hombre es bueno en el fondo. Precisamente uno de los grandes dogmas de nuestra sociedad moderna, desde la Ilustración, es que el hombre es bueno por naturaleza. El problema es que las evidencias apuntan a todo lo contrario. ¿Dónde está realmente la confirmación de aquello que una y otra vez se nos dice sobre nuestro corazón de oro, que parece que no tenemos oportunidad de exhibir muy a menudo? Pero la realidad es que el mal no es problema solamente para aquellos que no creen en Dios y en el Señor Jesucristo, sino también para aquellos que llegamos a ser hijos de Dios. Por eso se ha hablado entre los cristianos incluso de un misterio. El misterio del mal, de la iniquidad se decía antiguamente. Porque hay sin lugar a dudas algo extraño, enigmático. Y si os fijáis en esta visión del apóstol Juan, donde se desata todo el poder del mal en este mundo, Dios tiene una intervención decisiva. Vemos al principio de este texto de Apocalipsis, que es al ángel al que se le da la llave de este abismo, del que salen todas estas criaturas de la desolación descritas en el texto. Un gigantesco agujero caliente de unos 80.000 kilómetros cuadrados de superficie se ha abierto paso en el corazón del gélido océano austral que baña la Antártida, algo que no ocurría desde hace décadas y que está causando una gran expectación entre la comunidad científica por su ubicación y tamaño inusuales. Otros lugares. Un gigantesco agujero caliente de unos 80.000 kilómetros cuadrados de superficie se ha abierto paso en el corazón del gélido océano austral que baña la Antártida, algo que no ocurría desde hace décadas y que está causando una gran expectación entre la comunidad científica por su ubicación y tamaño inusuales. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.